¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Estamos en el semanario, segunda edición de este día y me acompaña la guapísima, talentosa, la queridísima Adriana Dávila, que ustedes, ¿cómo aplaudieron que la veamos? Ya te extrañaban, Adriana, ¿viste los comentarios de la gente? Ay, Miguel, qué bonito me presentas y además, bueno, yo creo que eso se transmite con la gente. Sí, muchas gracias por recibirme también y por permitirnos platicar con todos ustedes ahora que nos pueden ver aquí en YouTube. Me siento muy honrada de estar en tu canal y además con un público tan bueno, tan participativo como el tuyo, Miguel. Que ya siento como mío también. Es tu canal, es tu espacio, nada más que te haces la chocante, nada más quieres ir a otros espacios y nos abandonas a nosotros. Es que yo creo que Ya, Adriana y yo, como somos tan amigos y nos estamos escribiendo todo el tiempo, o sea, deja el troll al final, o sea, se le olvida que también aquí hay medio, nada más quiere echar chisme conmigo. En no fin. seas mentirosos y siempre estamos al pendiente, te pasas, Miguel Quintana. Está, estábamos previos a entrar y mi gato se puso loco y me tardé. Ya no supiste por qué me tardé. Me rompió la silla, Adriana. Dios, Me rompió la silla, mira. Cayó en pedazos. así te has de portar, así te has de portar. No manches. El gato lo sabe. Se puso loquísimo el gato Trump, pero bueno. Ay. Oye, Adriana, lo que se puso loquísimo fue la elección. Vamos a empezar este semanario. Quiero platicarles a todos antes de formalmente. Estamos iniciando el segundo volumen de estos semanarios que queremos hacer Adriana y yo cada semana. Lo vamos a intentar, porque de pronto Adriana es una mujer muy ocupada y yo un hombre muy volátil. Y entonces vamos a intentar estar todos los lunes a las 20 horas. No los hemos hecho en vivo porque está lloviendo mucho en mi pueblo y el internet y la lluvia de verdad se han ido en la tarde. En el Entonces, mío también. sí, lo hemos grabado. ¿Existe tu pueblo? Claro que sí, síguele, Es chistoso. mejor gobernar el metro que tu estado. Cálmate, Morena. Oye, Cálmate, Morena. pero no, bendita Tlaxcala, hermosa Tlaxcala. Hermosa Tlaxcala. Y La la cuna verdad de es que Chingón. tendremos que hacer un Un programa. programa aquí, Sí, sí. porque sabes qué, la verdad es que ha sido, yo no creo que injusto, yo creo que lo que han hecho es a propósito para dominar la narrativa oficial, el haber desvirtuado el valor que tienen los tlaxcaltecas para la historia de México. O sea, ya cuando te pones a estudiar, de veras encuentras que es una grandeza Tlaxcala y que debería de ser una nación. Bueno, les ofrecieron ser un país, ¿no? A ustedes. Bueno, de hecho fuimos una primera república. La verdad es que es padrísimo. Un día vamos a hacer un programa sobre la historia de mi tierra. Hay que invitar a algunos historiadores por ahí que lo saben, lo cuentan muy bien y que pueden dar cuenta de lo importante que es para el México de hoy y la forma en la que los tlaxcaltecas fueron abriendo brecha y lucharon por las libertades. Fíjate, y a propósito de los temas que hoy vamos a tocar, justo es un tema de Tlaxcala importante porque muchas de las batallas que se dieron por la libertad se dieron a partir de los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces es importante nada más ahí tenerlo en cuenta. Ya platicaremos en mi tierra ahora que vengas y desde aquí hacemos programa, mi querido troll, Sí, para sí. que conozcan lo maravilloso que es mi hermosa tierra. Y yo creo que, ¿sabes qué? Al final vamos a hacer una reflexión después de los temas, pero creo que ahí está la clave. Si comenzamos a regresar a los orígenes y a poner a la gente a estudiar, va a ser menos susceptible de ser manipulada. Y retomar la historia de Tlaxcala ayudaría mucho porque vences muchas narrativas que el oficialismo, principalmente de la 4T, ha querido imponer para sembrar odio y división en los mexicanos, ¿no? Sí. Y generar un mexicano o construir un mexicano que esté programado para ser pobre, derrotado, sin derechos, sin libertades. Y bueno, claro que tienen que esconder historias como la de los tlaxcaltecas, pues no les conviene a la narrativa que tienen. Sí, claro, no es una historia que compagine con estos salvadores locales de un falso nacionalismo
que nada tiene que ver con el México que hoy tenemos y que es el producto de la mezcla de culturas y de una u otra manera de ver el país hacia futuro, querido Miguel. Y por eso es tan importante lo que vamos a tratar el día de hoy, porque quienes nos están viendo y quienes pudieron ahorita informarse sobre las noticias de la jornada del proceso electoral de ayer, del proceso judicial, pues podrán constatar que lo que venimos señalando desde hace un buen de tiempo es algo que iba a suceder ayer. En principio, si podemos plantear, Miguel, pues aquí hay un cambio de régimen, eso no hay que discutirlo. Morena lo implementó y por eso quisieron llevar a cabo una elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Y ojo, es importante señalar que lo que ayer sucedió con solo el 13% aproximadamente de la participación ciudadana en este proceso electoral, pues no solo pinta de cuerpo entero a una disque transformación, que lo que está haciendo es con ese porcentaje querer imponer una verdad en el nombre del pueblo que por supuesto no corresponde a lo que vimos ayer en las urnas, ¿no? Entonces es importante señalar que nosotros no solo estamos en contra de las trampas que vimos el día de ayer, de la poca participación que hoy se dio, sino es el modelo de justicia que están implementando con esa poca participación es justamente lo que nos tendría que mantener en alerta y hay que poner los ojos cada vez más rojos porque sí vienen momentos complicados con un poder judicial ya completamente adueñado de la Cuarta Transformación con tan poquita legitimidad y con una legalidad que está de origen viciada, que lo hace ya prácticamente, si no ilegal, sí ilegítimo. Pues estamos ya en el tema de la elección judicial, el circo. Hay muchas aristas que comentar. Hay, hay muchos con una opinión diferente, pero todas finalmente llegan al mismo punto. Lo que dijo Adriana, un cambio de régimen, un país que pierde su, algo tan preciado como era tener esta división de poderes y que estos poderes fueran independientes uno al otro y finalmente un régimen de justicia que te garantizaba que estas libertades plasmadas en la Constitución pues sean la salvaguarda real del bienestar de los ciudadanos en México. La Constitución es hermosa porque se divide en dos partes. La primera parte, que es la de los derechos civiles, la de las garantías individuales, que yo creo que es una parte preciosa de la Constitución, y la segunda, bueno, la parte orgánica, pero en cuanto a las garantías individuales, es lo que me da mucho temor después de lo que vimos ayer. Y no se perdió ayer. Yo no creo que, Adriana, que esto, esto sea ayer el día de que se tome como el día cero. Yo creo que comenzó en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel. Yo creo que son muchos pasos que hemos vivido con este régimen que han ido llevando hacia la intención de hecho, yo no considero que sea una venganza hacia Norma Piña por no pararse. O sea, si Norma Piña se hubiera parado ese día, aún así se la iban a llevar al baile. ¿Y por qué sostengo esto? Porque el Tribunal Electoral, que ha estado dando fallos a favor de Morena, a ellos también los van a cambiar, no ahorita, pero en el 27 sí. Entonces, esta era una intención de López Obrador, instaurar un gobierno autocrático, una dictadura muy diferente a la que tiene Cuba y Venezuela, mejorada, ¿sí? Revisando lo que se echó a perder allá, manteniendo un país que pueda tener un capitalismo que controlen ellos y controlar al pueblo a través de un sistema. Es un sistema híbrido el que yo estoy viendo con ellos. O sea, no los puedes catalogar como comunistas, como socialistas, mucho menos como capitalistas puros, sino un sistema híbrido que está inventando Morena
y que a propósito de lo que se está dando en todo el mundo, porque digo, nomás hay que voltear a ver a Estados Unidos lo que está ocurriendo y de pronto empiezas a ver tantas similitudes con México que ya comienzas a preocuparte. El mundo en general está como adorando a los populistas, Adriana, y no nomás el pueblo mexicano, el pueblo, varias Naciones. sí tienen el grave problema de que su ciudadanía está dormida, está aceptando todas estas acciones y al contrario, se ha radicalizado y polarizado en defensores de estos populistas y en los que están en contra, pero de una manera de fanatismo, no de un debate de ideas con argumentos. Y entonces sí veo que lo de México no solamente está en México, está presentándose en varios países, pero hoy nos toca a nosotros. Andrés Manuel supo diseñar un sistema que los va a mantener en el poder, algo que no se atrevió el PRI y algo que el PRI seguramente hubiera querido haber hecho o no haber perdido cuando cometió el error de abrirle espacios a la oposición, cuando cometió el error de democratizar este país. Yo creo que todas estas fuerzas oscuras que han gobernado el país nos cerraron la llave que algún día nos abrieron, pero siguen siendo los mismos actores. Sí, pero fíjate que no es un error abrirle paso. Entiendo el concepto que planteas, Miguel, pero abrirle paso a la democracia. Finalmente ha sido una lucha tanto de muchos grupos internos en el PRI a partir de los años 70 y demás que se pudieron dar, pero también a partir de la lucha de muchos ciudadanos, por ejemplo, en el caso del PAN que nació en el 39 o muchos otros grupos políticos que buscaron que hubiera muchísimo más participación y reconocimiento de la pluralidad, incluso con el movimiento del 88, con la separación de esta ruptura del PRI que tuvo. Sin embargo, me parece que sí hay un esquema que es fundamental que tenemos que encontrar ahora, que más que todo el mundo los adore, creo que utilizan los populistas una mecánica de tal manera que lo que van haciendo es inhibiendo la participación ciudadana. Y entonces hace falta que vengan partidos de manera ya formada, institucional, a hacer todo un trabajo de participación y fomento ciudadano. Y eso era parte de lo que en su momento fueron los partidos de oposición en México, pero también, Miguel, lo que significó en el 90, en los años 90, la creación del Instituto Nacional Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué sale a colación esto? Porque hoy fuimos dando pasos agigantados en retroceso a partir del 18, como tú bien lo señalas. Y lo que ayer sucedió con la elección judicial rompe justamente este equilibrio de poderes. A ver, es importante que todo el mundo sepa, no defiendes ni a jueces corruptos, ni magistrados corruptos, ni ministros corruptos. Eso no es una defensa que nadie tendría que estar haciendo. Vaya, nosotros no lo estamos haciendo. Lo que no se puede romper es un esquema de un modelo que daba por lo menos la posibilidad de que esos equilibrios se pudieran mantener y que hoy en México, después de ver la grosera intervención del Ejecutivo Federal con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, de cómo intervienen en la vida judicial, que es en asuntos que ellos pretenden imponer desde el Ejecutivo, pues se convierten en algo que ya avisorábamos desde el 18, que fue la llegada de López Obrador a Palacio Nacional como rey. Entonces hoy tenemos queriendo implementar un sistema que más es parecido a un reinado, ¿no? Donde la voz del monarca lo dice y lo hace todo. Entonces tenemos un monarca que despacha en Chiapas, Tabasco o en Cuba, vete a saber en dónde anda el señor, aunque ayer ya apareció muy emocionado con su acordeón ahí para votar, pero la realidad es que lo que quieren hacer es que el grupo de ministros, jueces y magistrados pues sean parte de este sistema corrupto general que ya están ellos implementando. Pero sí creo que el resultado de ayer, Miguel, es terrible porque sí se evidencia la no legitimación de un poder como ellos lo quieren plantear. Sin embargo, y eso es importante señalarlo, Miguel, lo grave es que con ese pírrimo resultado electoral, paupérrimo, yo diría también,
Imagínate qué están haciendo ellos, que con eso van a adueñarse, o sea, han adueñado del Poder Judicial. Porque finalmente el temor de quienes se quedan, yo esperaría que todavía hubiera mucha gente independiente en el Poder Judicial que pueda dictar sentencias de manera, y estoy consciente que así puede hacerse, de manera independiente, pero también es cierto que todo mundo, naturaleza, se va con el poderoso y empiezan a alinearse al oficialismo. Ese es el verdadero riesgo de una elección que ayer tuvimos, que evidentemente es un fracaso en términos electorales, pero quizás sea una forma de que ellos legitiman algo que sí legítimo, que es mantener el control de las instituciones y de las personas. Oye, brutal, brutal. Vamos a estar hablando semanas y semanas de esto y sin duda, pero vamos resumiendo. Entonces, ayer tuvimos la consumación de una intención por apoderarse del tercer poder. Ya tienen el ejecutivo, tienen el legislativo con mañas también y tienen el judicial ahora. Lo interesante es la reacción, la respuesta que tuvieron. Hay la verdad, una ambigüedad en los datos que los pone de cabeza, o 12.5 a 13.30 de porcentaje, entre 12 y 13%, una de cada 10 personas, una de cada 10 electores fueron a votar, es impresionante, 90% los rechazaron, y contrastan con el 70% que dice Claudia que tiene de aceptación. Un día antes presentaron la encuesta de aceptación y andaban presumiendo que tiene el 70%, que rompe sus históricos. Al otro día, la gente no sale en 70%, de hecho, en 90% le da la espalda. Ya desde ahí ya están las dudas. Luego, los 30 millones que presume de su elección final en el 2024, y dónde están los votos, porque digo, ellos están cantando 13, no son 30 millones. Cuando argumentaban que la elección, la reforma se tenía que hacer era porque 30 millones de personas les había pedido con su voto que se hicieran las reformas porque era una propuesta de campaña. Ayer no tuvieron esos 30 millones de votos, tuvieron una tercera parte. Y finalmente no lograron ni siquiera lo último que tuvo López Obrador, de 16 millones para el desafuero. Bueno, se me olvidó el La revocación. la revocación, exacto. Ahora, esos son los datos de Tadei y ya maquillando, digo, se Súper sabe. maquillados, les Sí. encanta maquillar. Bueno, pero es que fíjate que es el estilo de Claudia. A ver, Miguel, siendo honestos y vayamos al recuento. ¿Cómo llega Claudia a la presidencia, Claudia Sheinbaum a la presidencia de México? Maquillando cifras. Ella Claro. maquillaba las cifras de desaparecidos, de homicidios y los renombraba. Hoy está haciendo exactamente lo mismo. Y cuando le argumentan, oye, es que esto sucede, este tema no es exitoso, ella sale hoy junto con Rosa Isela Rodríguez, ayer, por supuesto, la presidenta en un video, pero hoy junto con la secretaria de Gobernación, diciendo que este es el proceso exitosísimo, inédito, que tiene el pueblo de México, porque dice Rosa Isela, dentro de las cosas que plantea textualmente, es que la gente se informó y participó. Dios, ¿quién se informa con un acordeón? ¿No? O sea, eso no tiene nada que ver, o sea, les están diciendo con quién votar, que además es violatorio del proceso electoral, de los principios democráticos electorales, ¿no? La legalidad, la certeza, la transparencia y además la libertad individual de ir y votar, ¿no? Entonces sí era un proceso bastante complicado. Nosotros hemos hecho una petición, un grupo de amigos panistas y tu servidora Miguel, y quiero plantearlo aquí contigo, para ir pues más o menos cerrando este tema. Nosotros hemos hecho una petición a la dirigencia nacional del PAN, y te lo digo porque me parece que es fundamental, que consta de un primer elemento y decirlo con toda claridad, el PAN debe desconocer los resultados electorales de este proceso, yo diría, no sé si, insisto, ilegítimo electoral, y debe desconocer la nueva integración del Poder Judicial. No puede darle reconocimiento a un grupo de personajes que hayan ganado bajo estas condiciones. Será el sereno, pero el PAN no puede reconocerlo. Debe rechazarlo y debe
con toda certeza rechazar la integración del Poder Judicial, así como está. No puede hacerlo. Como oposición tendríamos que hacerlo. Otro elemento que estamos pidiéndole a la dirigencia nacional es que todos los recursos habidos y por haber deben presentarse ante las instancias internacionales, Miguel. No importa el tiempo que tardemos, pero debemos hacer todo lo posible porque esto llegue a la Corte Interamericana y que llegue a todas las instancias internacionales, porque es importante señalar que este es un proceso de origen viciado que no representa la justicia en México y que lo que puede venir es verdaderamente grave. Y por eso estamos pidiendo al PAN eso. Estamos pidiendo una tercera cosa que es, debe con urgencia empezar a implementar y presentarse ante los ciudadanos una propuesta adicional que deba ser llevada a la Cámara de Senadores o de Diputados o al Congreso de la Unión en su conjunto, de una nueva iniciativa que pueda revertir este modelo de selección de jueces, magistrados y ministros. Una nueva propuesta para mejorar de verdad el Poder Judicial y debe sociabilizarse en el país. Porque hay quienes dicen, oye, no, bueno, es que esto ya se quedó así. No, bueno, es que ya hay una reforma constitucional, pero nosotros hemos dicho sí, pero viciada desde origen. Entonces hay que pedírselo y lo estamos haciendo de manera oficial a la dirigencia nacional. Yo creo que, y en el tercer bloque de este semanario, hoy vamos a hablar de lo mismo, nomás dividimos 3 temas, pero que es de lo mismo, las elecciones de este fin de semana. Pero ya al final le pedí a Adriana que habláramos exactamente de la oposición y este documento es brutal porque yo sigo insistiendo que, a ver, López Obrador, Morena, la 4T y toda la feligresía son los enemigos de la nación, ¿ok? Son un peligro para México, sí. Tienen intenciones de convertir este país en un modelo que ellos quieren a su decisión porque se sienten que tienen las mayorías, ok. Hasta ahí no estoy de acuerdo, pero tampoco puedo negar que tienen el derecho. Fíjate lo que estoy diciendo, o sea, pues al final de cuentas, por eso vivimos en un país democrático hasta el día de hoy. Ellos tienen derecho de pensar que la nación se debe gobernar como ellos están diciendo. El único problema es que son demasiado cuches, demasiado tramposos y bueno, han hecho y deshecho. Yo lo que alego es la contraparte, Adriana, la contraparte. ¿Por qué han llegado tan lejos? ¿Por qué ayer tuvimos este ejercicio tan deprimente, tan peligroso? Lo que van a hacer a partir de ahora ya con el Poder Judicial en la mano. Yo no puedo dejar de responsabilizar a la oposición en primera instancia. A ver, no hubieran llegado hasta donde están si hubiéramos tenido una oposición, de verdad oposición. Y segundo, la sociedad civil, porque también tiene su parte, ¿eh? Entre que somos flojos, no nos gusta salir a protestar, hasta que ya nos están quitando la propiedad privada, entonces ves a todo la clase media en Reforma gritando en una marea rosa. Pero antes, o sea, yo vi ahí personas que antes ni siquiera iban a votar cuando las elecciones eran democráticas. Yo creo, Adriana, que sí, Morena puede llegar muy lejos todavía, pero el tema es que no ha habido oposición. ¿Y por qué te digo esto? A ver, porque todo el mundo dice que hemos regresado al régimen priista de los años 60 y 70. Solamente nos falta que nos pongan la Federal de Seguridad y que nos empiecen a todos a perseguir y a meter a las mazmorras de gobernación. Fueron temas muy difíciles, Adriana, muy difíciles para la historia de México. Y había oposición. Y había oposición y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fueron aprovechándose del desgaste que tuvo el oficialismo, esta barbarie que hizo gobernando, la corrupción desmedida, los escándalos de los expresidentes priistas, todo esto que el pueblo fue percibiendo como
como un mal que llegó a un hartazgo, sí, pero había una oposición que aprovechaba esos errores y fue creciendo y fue generando un movimiento. Andrés Manuel tenía más de 18 años antes de ser presidente en la calle gritando, y tenían a un partido que se llamaba Partido de la Revolución Democrática, había otros líderes de la izquierda, izquierda comunista, izquierda moderada, pero había oposición, y luego el PAN, que jugó otra parte de oposición fuertísima, al grado que llegó a gobernar este país gracias a ser oposición, le quitó el poder al más poderoso. En resumen, había un régimen durísimo, 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 no sé si peor que el de hoy. No sé si, yo era muy pequeño, pero hasta donde yo sé, era un régimen muy fuerte, muy duro. Y pudo la oposición quitarle el poder a ese régimen duro. O sea, la oposición sí puede ganar. Sí te va a costar vidas. Sí te van a matar candidatos, sí te van a matar líderes, sí te van a encerrar a la cárcel, sí te van a perseguir. Pero para eso es la oposición, porque así le hicieron ellos. A ellos los persiguieron en la montaña, asesinaron líderes. Bueno, hicieron y deshicieron con ellos, pero no pararon y continuaron enfrentándose a un sistema muy duro. Hoy yo lo único que veo es que todo el mundo se lamenta. No, el país ya se la llevó la fregada, murió la democracia, murió la nación, y ponen la bandera en blanco y negro y se ponen a llorar. Y finalmente, pareciera que el culpable de todo esto nada más es Andrés Manuel López Obrador y su partido o su movimiento. No, Adriana, si no comenzamos a tomar responsabilidades, no vamos a sacar adelante al país. Ya lo hicieron 3, 4 generaciones antes. Sacaron al régimen, pero eran oposiciones reales. Y cuando leo tu carta, la acabo de poner en pantalla mientras hablabas, cuando veo tu carta, es que esa es la oposición, no Jorge Romero diciendo que primero sí iba a votar, luego no voy a votar, y luego sus gobernadores iban a votar y sus presidentes municipales. No tenemos oposición, Adriana. Hay una falta de liderazgo en el país, estimado Miguel, y tiene que ver, más allá de nuestras filias y fobias internas, en mi caso, tiene que ver con que los líderes tienen que convocar, ¿no? O sea, pero además porque tienen todos los instrumentos a su alcance, las estructuras a su alcance, los recursos económicos y personales, y humanos a su alcance. Entonces, eso les permite hacer una convocatoria más amplia y tener todos los medios para que su convocatoria sea a través de una institución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo percibo hoy? Que lamentablemente, cada que hay un proceso de esta naturaleza, lo que hace el gobierno es descalificar, pero además, como hay compañeros que de todos los partidos, ¿no? Que cojean de algunas pies, pues terminan además viéndose un poquito más blanditos, ¿no? Hay otro elemento que me parece que no se ha considerado, que es la oposición los líderes opositores hoy tienen una obligación no solo de dar pasos adelante, sino de hacer que el resto los siga y de decirles hacia dónde quieren dirigirlos. Pero si hoy tú le preguntas a la gente, ¿sabes hacia dónde te quieren dirigir el resto de los líderes opositores? Pues por supuesto que nadie sabe hacia dónde vamos. ¿Qué si estamos diciendo todos? Ah, bueno, no queremos eso, no queremos lo que está enfrente, no nos gusta este régimen, ¿no? Que estamos viviendo. Pero la gente necesita algo más que eso, necesita saber que si tú vas a conducir el coche, los estás llevando a una buena meta. Y hoy no la tenemos. Por eso yo insistía en esta petición que estamos haciendo, es que debemos convocarles a los mexicanos, a los ciudadanos, debemos convocarles no solo a hacer una marcha. Yo respeto enormemente a todos aquellos que siguen marchando, porque además es muy desgastante, no está sencillo, se van manifestando en las calles y van encontrando una posibilidad de decir lo que no les gusta. Pero no es el mecanismo único, ni además debe ser el de los partidos políticos. Los partidos deben decir hacia dónde vamos, y por eso hemos insistido. Oye, esto no nos gusta, ¿qué sí nos gustaría? Pues una contrapropuesta, que por cierto, déjame decirte, la estamos planteando hoy, pero esa misma contrapropuesta la hemos planteado desde hace ya mucho tiempo. No debimos esperar a que llegara López Obrador y nos impusiera su plan C, ¿no? Que es evidentemente, debimos haber estado preparados para una reforma al Poder Judicial. Es
Ya estamos en el bloque. Sin querer, el segundo bloque era oposición y bueno, la participación social, porque también ayer algo inédito que ocurrió fue que no, aunque muy, muy, muy pequeña, digo, pequeña comparada con lo que vimos en la Marea Rosa en noviembre de hace 3 años, eh, pero sí es la primera vez que yo veo una marcha, una manifestación en el día de las elecciones, Adriana. O sea, fíjate las dos partes que se inauguraron ayer, cambiaron el régimen jurídico de este país, pero al mismo tiempo también se estaba presentando un nuevo fenómeno, protestas ciudadanas, civiles en las calles. Oye, déjame decirte que además qué bueno que lo están haciendo algunos. Mira, yo insisto, no estoy de acuerdo en que todo sea así, pero es una gran noticia saber que hay quienes con pocos recursos, con todo en contra, sin el respaldo de grupos cupulares, están haciendo este trabajo, Miguel. Eso hay que reconocerlo, así es que yo les mando un fuerte abrazo a todos aquellos que el día de ayer, justamente en el día de las elecciones, lo hicieron. Perdóname que te haya interrumpido. No, y es inédito. O sea, yo no recuerdo en la historia de este país, por lo menos de 35, 40 años para acá, que se hubiera dado una manifestación el día de la elección. ¿No? O sea, tenías a la oposición chambeando para ganarle al régimen, o sea, pero no se había dado una manifestación. Y ayer teníamos a ciudadanos mexicanos ahí gritando por los derechos civiles y al mismo tiempo se estaba orquestando todo un fraude para apoderarse de uno de los poderes. Pero son dos cosas que van a quedar registradas. O sea, tenemos entonces reacción de la sociedad. Y cuando yo veo a la sociedad ahí, frente a todo, sin recursos, sin un liderazgo inclusive definido, sí me llama la atención que, que es una respuesta también ante la ausencia de la oposición en México. La verdad es que los ciudadanos ahí ni siquiera tenían que haber estado. Los ciudadanos tendrían que haber estado en, en algo que se hubiera organizado desde la oposición, desde algo que se hubiera construido antes, una resistencia más, pues más organizada, Adriana. O sea, sí tienes manifestaciones como último recurso, como una catarsis, como una necesidad de ir a gritarle al Estado que son unos violentadores del Estado de Derecho y todo esto, pero finalmente termina la marcha y hacia dónde va. ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué resultados obtienes? Digo, nada más el hecho y el antecedente, y es muy grande, es muy meritorio. Pero insisto, y ahí estoy de acuerdo con cuando dices, hay falta de liderazgo. Sí, hay falta de liderazgos en el país y por eso estamos así. Regreso a mi comentario inicial. Teníamos un régimen brutal y ganó la oposición, pero nada más ve la calidad de líderes que tenían en el PAN que llevaron a Vicente Fox a quitarle el gobierno al PRI. Y luego veamos lo que había en la oposición, el liderazgo de López Obrador, que aunque no estemos de acuerdo con él, pero fue un líder nato y que jaló masas y que logró convocar y que logró provocar un choque con el Estado para apoderarse del país. No hay líderes así ahorita, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en movimientos, ni en ningún lado. Y ayer cuando ves a la sociedad ahí manifestándose, era una sociedad huérfana. Y no por eso necesitamos que de pronto sea una persona el que los lleve, pero sí falta una construcción de líderes, porque a ver, viene el 27 y viene el 30, está bien, saca a la gente, movilízala, enójala, recoge su enojo y llévala a manifestarse, pero ¿qué sigue? ¿A quién podríamos seguir como un líder? ¿Quién nos va a guiar en esta lucha? Fíjate que acabo de decir, déjame hacer una metáfora de esto que estás planteando, o una comparación de lo que podríamos hacer con un ejemplo muy simple. Supongamos que a tu casa se metieron a hacer un despapalle, ¿no? Y entonces te descompusieron la estufa, te tiraron el baño, te invadieron el jardín de una plaga, ¿no? Entonces necesitas en la casa alguien que pueda dirigir al jardinero, al plomero, ¿no? Y que pueda poner en orden la cocina.
¿Por qué lo hago en este sentido? Porque sí se necesita alguien que encabece. O sea, sí es importante que haya liderazgos en ese sentido. Ahora, ¿quiénes tendrían que hacerlo, Miguel? Pues los que tienen los recursos, porque hoy es muy dado a decir eso. Bueno, ¿y por qué no lo hacen todos, no? A ver, para eso se requieren dirigentes de tiempo completo, se requieren personas que estén dedicadas al ejercicio democrático, político, a la participación cívica. Nosotros lo hemos venido planteando. Cuando yo hice mi video, y recordarás, Miguel, que viste a favor también de compartirlo, sobre el por qué yo no iba a votar, uno de los llamados que yo hacía a los liderazgos de los partidos, a los líderes de los partidos opositores, era justamente eso, oigan, es urgente una reorganización, algunos le están llamando una reingeniería, o sea, no podemos seguir pensando que las equivocaciones de Morena, incluso todos sus desaciertos, tienen que capitalizarse así solitos porque sí, y con esta narrativa que ellos usan para desacreditar todo, entonces se requiere de liderazgos a los que se les crea. Ese es un verdadero problema que tenemos. El problema es que hay algunos liderazgos a los que no se les cree. Entonces, mira, hoy por ejemplo, que revisábamos todo este proceso, cuando yo digo, el PAN no puede legitimar esta elección y tiene que desconocerla, que es lo que planteamos nosotros, algunos me comentan incluso en las redes sociales, Adrián, es que ya la rechazaron, sí, pero no la desconocieron, Miguel? No es lo mismo. Sí, claro. O sea, tú puedes decir en este proceso electoral, salir y pronunciarte y decir, esta elección fue un cochinero. No, dilo con toda claridad. Nosotros como Partido de Acción Nacional no podemos reconocer la legitimidad de los jueces, magistrados y ministros electos en este proceso. No podemos, no debemos. ¿Es poco popular? Sí, Miguel, sí es poco popular. Que ese es el miedo que a algunos liderazgos les da tomar iniciativas, ¿no? Pues, ¿cómo? Si no es popular, si hoy todo el mundo está buscando que sea todo más popular porque quieren caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo les aplauda. Entonces hay una necesidad enorme de mucha gente a que solo reciban buenos comentarios, ¿no? Les da miedo el rechazo a sus propias personas. Entonces creo que los liderazgos que pueden ir ganando adeptos también ganarán más enemigos, eso también es cierto, y más visibilidad, pero es importante que los dirigentes partidistas pasen del tema de esto fue un cochinero, a nosotros no podemos por ningún motivo reconocer a estos jueces, ministros y magistrados que fueron electos bajo este método que ya está viciado de inicio. Son cosas completamente distintas. Ahí nada más, no sé cómo le haría la dirigencia a la petición de su escrito de desconocer, ¿cómo le rebotaría que sus propios compañeros sí fueron a votar? Por eso no puede ser ambiguo. Perdóneme, ese es el problema de cuando eres ambiguo. Yo no voy a votar, pero yo no puedo hacer que los demás no voten. A ver, espérame, tú haces una convocatoria y un llamado y dices, nosotros en unidad no vamos a hacer esto. Mira, algo que se ha desnudado en este proceso es que efectivamente, Miguel, hubo no solo una movilización por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales hicieron sus propias movilizaciones para reformas judiciales locales. Sí, claro. Entonces, así como el Ejecutivo quiere tener sus jueces, ministros y magistrados a modo, los gobernadores también quieren tener sus pequeños coditos de poder. Entonces tienes al gran rey que, aprovechándose de la ambición de los grandes virreyes o de los pequeños virreyes, pues le permiten a Rocha que haga las negociaciones que quiera, a Américo Villarreal que salga a hablar de democracia y de seguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, les permiten todo porque cada quien va teniendo su cotito de poder. Sí, pero sí hay mucha, a ver, sí, pero sí es muy grave que, a ver, el dirigente de Acción Nacional salga y diga que ya decidieron que no van a votar, porque antes ya había dicho que sí iba a votar por los cuadros más aceptables. Y de pronto, el gobernador que días antes había dicho que no se vote por Morena, lo veas votando en la elección. O sea, Sí. el interés de poner sus propios cuadros locales, como tú dices, los hace rebasar el interés de partido, pero entonces no hay un liderazgo que los obligue. A ver, eso no ocurría con Morena, con Andrés Manuel López al frente. O sea, ahí se alineaban todos o se alineaban todos. A eso voy, que nos está faltando en México un liderazgo que se respete, que sea tu guía, que pueda convocar
en un pacto de unidad entre todo tu partido para ir, aunque no nos guste, homologados en una decisión. No hay liderazgos ni en la oposición, Adriana, o sea. No estamos cohesionados, lo dices con toda claridad, Miguel. No hay una cohesión porque claro. Ahí te va un ejemplo de liderazgos y muchos me van a decir, oye, el troll vino muy chairo. No, es un tema que sí debe demostrarnos qué tan grave estamos como oposición, en tanto sociedad civil como partidos. A ver, 24 horas antes de la elección judicial traían un terror. Bueno, de hecho, días antes. Traían un terror. Algunos medios publicaron, como La Política Online, publicaron algunas columnas que decían, Morena tiene miedo. En otras decía, el gran perdedor será Andy López Beltrán. Y muchos, ¿qué estaban anunciando? Que el resultado de la elección, o sea, la ausencia de participación le iba a pegar a Morena. Y bueno, se pusieron a hacer los acordeones, se pusieron a hacer muchas cosas que no era para ganar, porque al final de cuentas nada más había unos solos candidatos, lo que eran para movilizar, para ver si lograban hacer que la gente fuera, porque ni los de ellos le entendían. Okay. Pero la verdad es que un día antes se sabía que la elección estaba tronada, que inclusive podía participar de un 5 a 6% máximo, o sea, ya lo habían vaticinado. Sí. Y ya estaban tratando de echarle la culpa a los que dijeron que no fueron a votar, a los maestros, o sea, ya estaban buscando elementos para justificar el fracaso de la elección. Sí. Yo les dije que Andrés Manuel siempre fue el extintor en el vidrio con una leyenda que decía, rómpase en caso de emergencia. Y yo siempre dije, un día va a aparecer Andrés Manuel. El día que Morena esté a punto de irse a la coladera, ese día vamos a ver cómo van a sacar a Andrés Manuel y lo van a usar. Sí. Y lo vimos ayer, Adriana salió por la puerta trasera de su rancho, fue a botar una casilla con su acordeón en la mano y sin saber si la credencial es de ahí de Palenque, pero votó. Fue espontáneo, y fíjate este dato, había 200 camarógrafos en la casilla, cuando en el INE nada más había 64. No, bueno, un INE vacío. Cuando tú ves las imágenes del INE en una jornada electoral, ¿cuándo lo habías visto vacío? No, es la locura. Bueno, lo que sí estaba lleno era de militares, que tenemos que hablar de eso. Pero, bueno, ese es otro tema que es más. Ahorita nos vamos a entrar a ese tema porque sí me mira, hasta me da escalofríos. Sí, pero al final de cuentas, tuvieron que sacar a Andrés Manuel del frasco y ponerlo temprano a votar, que diera una declaración para ver si motivaba al morenazgo a salir y empezar a votar. Y yo creo que hubieran sacado menos votos si no sacan a Andrés Manuel, ¿eh? No, yo no creo que siquiera haya influido ya el día de ayer Andrés Manuel para esa movilización. Es más, déjame, Miguel, yo traigo mis sospechas de primera maquillada, porque sí hablan de 10 a 13%, pero en realidad hay un ejercicio por ahí que se hizo respecto de cuántos tendrían que haber votado bajo esas circunstancias en ese tiempo, por el número de tiempo que tendrías que estar en la urna. Los minutos, ¿no? Los minutos. Claro. Sí. Entonces, evidentemente, yo creo que ese 5%, 6% es el real, pero les encanta maquillar a estos las cifras. A ver, pero ¿qué es lo cierto? Pero a ver, la prensa no hablaba de hecho, hoy en la mañana los medios estaban más distraídos con la aparición de Andrés Manuel que con el poco porcentaje. A eso me refiero. Es correcto. Les salvó la narrativa, les salvó la elección. Más bien usan su popularidad y el supuesto cariño de la gente como para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Porque lo verdaderamente importante es un fracaso de este proceso electoral. El otro tema verdaderamente importante es que el hijo resultó muy malo como secretario de organización, porque es cierto que el arrasar como ellos pensaban no se hizo, pero que hay un dato todavía más preocupante, el porcentaje de participación. O sea, en el caso concreto de los dos estados, a ver, Miguel, hubo una movilización
territorial por parte de los gobiernos estatales. Entonces traemos un problema de a de veras que bien vale la pena que revisemos como país, y creo que en esta oportunidad que además se nos brinda en cada momento con la información adecuada, los partidos están en condiciones de poder hacer mejores cosas que las que están haciendo hoy. No quieren hacerlo, es distinto, pero tendrían que estar mejorando el mecanismo de participación y no solo la apuesta de los errores y de la rapiña y además del canibalismo que está ocurriendo dentro de Morena. No es suficiente eso para que la gente vaya a vote y vea que tiene una opción distinta, ¿no? Eso es algo que tendríamos que estar validando. Y hay un dato importante con Andrés Manuel. Fíjate que yo, Andrés Manuel, ayer que lo vi votando, no vi al Andrés Manuel echado para adelante que siempre es, ¿no? O sea, no lo vi empoderado, no es alguien que esté generando el mismo cariño cariño de su pueblo, ¿no? Como le llaman ellos, fuera de el gobierno que dentro del gobierno. Empieza a perder ese elemento. Y hay otro elemento que es crucial. Todas las imágenes de la mayor parte de los funcionarios que fueron a votar iban con acordeón. Bueno, hasta el esposo de Claudio le tocó regañiza. Sí. Sí, no, terrible el tema del diseño. La verdad es que fue un batidero, o sea, electoralmente fue un batidero. Mira, yo muchas cosas no me espantan. A mí me escribieron muchos periodistas, eso te lo digo. Me daba mucha risa porque me escribían algunos periodistas y me mandaban ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el carrusel, el de que el líder rellena las boletas, se lleva las en blanco, las botan, le dan y así están, y cada vez que te regresan las boletas en blanco les pagas el dinero. Eso me estaba diciendo ayer un periodista, le dije, ¿de qué te espantas, cabrón? Eso le hacía el PRI, ahora resulta que te sientes ofendido, güey, o sea, no, que son unas escuchas, dijeron que iban a ser diferentes, a ver, eso lo hacía el PRI, no te hagas pendejo, se lo dije, ¿no? Bueno, sí te faltó decir que ahí está Murat. Sí, claro, hay cosas que no me espantan. Me espanta sí ver a militares en el Instituto Nacional Electoral. Me espanta mucho que en la elección de Durango, vamos a entrar ya a los estados, ya estamos hablando de estados, en la elección de Durango los enlaces electorales fueron militares. Sí. O sea, entonces, a ver, esta es la primera vez también. O sea, hay que revisar lo que no se está viendo mediáticamente, pero que debería de ser una preocupación. La intervención del ejército en esta elección no fue para cuidar casillas afuera como antes los veíamos. No, participaron de civil adentro, como parte de la organización de la elección. ¿Por qué, Adriana? Porque es el régimen que quieren imponer. Primero, ya se apoderaron, tienen todos los recursos económicos y materiales en la administración pública que les dio la modificación de la ley orgánica de la administración pública, el poder que les dio López Obrador a los grupos militares, a los generales, a los altos mandos, y hoy traen una operación importantísima. Vaya, ni siquiera a Omar García Harfuch le permiten tener independencia en su secretaría, en su supersecretaría, ¿no? O sea, el superpolicía no está teniendo esta posibilidad de tener el mando, porque lo tiene en realidad el ejército mexicano. Y que es importante señalar, pero déjame retomarlo desde tus propias palabras, estimado Miguel. Tú dices, a mí me espanta porque he visto muchas cosas, pero creo que ese es el proceso que ya nos fue acostumbrando a todos, ¿no? O sea, a mí tampoco me espanta, pero debiera indignarnos ya a todos. O sea, la indignación tendría que empezar a correr porque cuando se va normalizando, entonces normalizamos que hubiera carrusel, normalizamos que hubiera compra de votos, normalizamos que el INE fuera en su momento gobernación. Hoy estamos normalizando que la presidenta del INE pues es parte del oficialismo. Estamos normalizando que el INE ya no tenga en lo absoluto el poder de respeto que tenía, independencia que tenía, autonomía que tenía. Incluso yo vi algunos tweets que me daban mucha risa, decían, cuidado, decían, no descalifiquen al INE porque van a querer después tomarlo de pretexto para desaparecerlo. Y yo digo, ¿pero para qué si ya lo colonizaron? Y es de ellos. Sí, es de ellos. O sea, ¿por qué nos espanta? Sí, ¿por qué hoy decimos, no digas que el INE? No hay que decirlo, o sea, el INE está colonizado. Perdóname, pero el INE se tocó. Decíamos, el INE no se toca, sí, se tocó.
pusieron a personas y hoy lo están haciendo de manera más descarada, de forma institucional. Entonces, son las cosas que no debiéramos permitirnos, Miguel. Son las cosas que no debiéramos estar normalizando. Creo que hay que dejar de normalizarlo. Y también estamos normalizando que tengamos liderazgos sumamente débiles, ¿no? Dentro de la oposición. No, bueno, pues es que así son, ¿no? Alguien me dice, bueno, es que tu ex líder nacional estaba muy mal. Pues yo digo, pues sí, estaba. Ah, pero ya no habrá alguien peor que él. Pues yo no lo sé, ¿no? Fíjate que es que si comienzas a rascarle y ahí empiezas a preocuparte de mucho más cosas. Es correcto lo que estás diciendo. Y el INE ya es de ellos. El INE solamente va a ir a una transición, van a volverlo una secretaría. O sea, ya tienen todo. O sea, ya tienen todo. No puedes hacer amparos, no puedes detener cosas. Te voy a dar un dato que además tenemos que platicar de eso en un siguiente semanario, porque yo sí le he echado la culpa a los partidos de oposición, sí le he echado la culpa a la sociedad que ha sido apática o que no se organiza, o que anda buscando nomás interés personal en estos encuentros ciudadanos para protestar, o que algunos quieren formar partidos políticos, ¿no? Pero también hay otro actor en esto, que es muchos medios de comunicación que ya se doblaron al poder, que se están entregando. O sea, mira, tú ves ahorita el scroll el timeline de Reforma y trae notas tan banales como si ayer no se hubieran robado el Poder Judicial. O sea, esperarías análisis, no, le haces scrolling a Milenio, igual. Universal más o menos, o sea, está muy cañón. Al financiero lo obligaron a bajar el video donde estaba grabando al esposo de Claudia Sheinbaum usando el acordeón. O sea, los medios de comunicación, la verdad, me preocupan porque ellos serían la última frontera, el cuarto poder para poder hacer contrapesos en las narrativas. Y checa ahorita cómo está el manejo. Te digo, amanecieron dándole foro a Andrés Manuel en lugar de hablar de lo que realmente sucedió, que fue un rechazo ciudadano a la elección. No lo están planteando así los medios. Tú te metes y no lo plantean así, ¿eh? Y por ejemplo, hubo una noticia que no se vio. El hijo de Tadei fue el viernes, el hijo de Tadei recibió nombramiento como secretario particular del gobernador de Sonora. Estaba en el departamento jurídico, en la asesoría jurídica del gobierno, ya se convirtió en el secretario particular del gobernador, pero el viernes le dieron el cargo. Me llama mucho la atención porque le cumplieron a la mamá antes de la elección. Así se está repartiendo eso. Pero dime qué medio se volvió un escándalo esto. Bueno, si la familia Tadei es de las familias del bienestar, ¿no? Entre ellas y los Batres y los alcaldes, Dios de nuestro corazón. Oye, y pasando rápido a las elecciones locales, que todavía no tenemos elecciones, más que lo que está mostrando el PRE, pero ya tenemos muchos triunfos cantados. ¿Consideras un triunfo, como lo ha vendido el PAN o el PRI, los resultados en Veracruz y en Durango? ¿Los consideras un triunfo realmente? Yo primero quiero decirte, Miguel, que respeto enormemente a todos aquellos candidatos que salieron a dar la cara por los partidos de oposición. No es un asunto menor, no es un asunto sencillo, la han pasado no tan fácil, no fue simple, ¿no? A muchos de ellos también, yo diría más queriendo ser favorecidos por otros tipos de cuestiones, pero bueno, en fin. En especial quiero hablarte del caso concreto de Durango. Me consta que Toño Ochoa es un hombre trabajador, lo conozco hace mucho tiempo, no somos los mejores amigos, pero le tengo respeto porque además se comprometió a hacerlo. Y además la lectura del presidente nacional de mi partido sale y dice con toda claridad, arrasamos en Durango y en Boca del Río, ¿no? Esas son las palabras que me recordaron un poco a Claudia Sheinbaum, ¿no? Es un éxito lo que acaba de pasar. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando revisas, estimado Miguel, los votos que tiene el PAN, nosotros en Durango como panistas nos fuimos al tercer lugar. Es decir, tuvo más votos el PRI, luego tiene votos MC, pero no individual, y luego nosotros nos vamos al tercer lugar. En Lerdo
prácticamente nos van desapareciendo, o sea, los votos del PAN fueron menores, ¿no? Y hoy sale Alito prácticamente a decir, el PRI es una fregonería, ¿no? No le da un solo crédito a Acción Nacional de su Sí, participación, ¿no? sí. Entonces, perdón, pero además, fíjate, el argumento también de Rubén Moreira hoy era, pero con eso entonces significa que qué bueno que se pueden hacer las alianzas. Y yo digo, sí, las alianzas cuando les favorecen a ellos, porque es evidente que así lo van planteando. Entonces, yo creo que hay triunfos que deben leerse con muchísimo cuidado y lo he venido planteando, ¿no? En Boca del Río la diferencia fue menor, seguramente se va a judicializar y estará peleadísima en todos los sentidos, entonces hay que esperar cuál es el resultado. Hay señalamientos, incluso en su momento, el propio Marco Cortés, fíjate, el propio Marco Cortés que votó en contra, como yo lo hice en su momento de el proceso de las designaciones ahí, curiosamente, ¿no? Pues señalaba de cierto mensaje que se había dado a los veracruzanos. ¿Y qué pasa en Veracruz? Miguel, nos fuimos al tercer lugar de la votación, muy poquito arriba del PRI, ¿no? Pero MC nos rebasó en números, ya olvídate de encuestas, olvídate que toda la gente decía, no, es que las encuestas están amañadas y demás. Ok, ¿qué pienso yo? Que si la lectura de la dirigencia nacional sigue siendo solo una lectura a conveniencia, estamos en un grave riesgo, como lo dijimos previo al proceso electoral, de ser todavía más irrelevantes. No podemos darnos ese lujo, ¿no? A mí me dolería muchísimo este destino, pero yo no creo que haya nada que festejar después de lo que hoy vimos en términos de números. En ambos casos, Miguel, tanto en Durango como en Veracruz, nos vamos prácticamente al tercer lugar de las votas del proceso electoral. O sea, no tenemos crecimiento, vamos en decrecimiento y no podemos seguir apostando a que Morena se sigue equivocando, porque además eso es muy costoso para los gobernados, es muy costoso para los mexicanos. Oye, y te fuiste a tercer lugar, pero te vistes muy, se te salió el amor por el PAN. Están No sé. presentando resultados hoy, hace rato lo estaba revisando. eh, Te tengo malas noticias, el PAN puede terminar en quinta posición, ¿eh? Lo sé. Le gana el Verde, Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI. O Yo, sea, yo estoy esperando los resultados finales, pero cola, sí está a la canijo. cola, el PAN, o sea, el PAN, que es el partido que podría dar la oportunidad de recuperar este país, lo están mandando a quinto lugar. Esto es un tema de liderazgos, perdón, o sea, y no es grilla para los panistas que me estén viendo a decir que estoy hablando porque Adriana era mi candidata para el PAN, lo he dicho abiertamente, no, no es eso, es una realidad. Si Jorge Romero fuera un líder que estuviera ahorita triunfando, yo ahorita mismo se lo estuviera reconociendo y, a ver, yo a Alito no lo digiero, pero ni con un Alcalcéser, pero cuando Alito ha tomado acciones atinadas, como aquella ocasión que dijo que iban a expulsar del partido a los que votaran en favor de Morena, dices, bueno, reconoces dos, tres acciones. Ahorita ha sido un canijo, fue el diablillo, porque terminó usando al PAN y terminó ganando ciudades importantes como la propia Durango, y Alito lo va a vender como un triunfo. Realmente quien está vendiendo o sí obteniendo triunfos reales es el PRI, que en general también perdió, porque el Estado, cuando lo ganaron, no tenían, tuvieron tres veces más votación que en estas elecciones que acaban de ocurrir. Es decir, el PRI también retrocedió. Sí, conserva ciudades, está retrocediendo electoralmente, pero conserva ciudades. Es un triunfo maquillado, pero el PAN es terrible, Adriana. O sea, la manera en los votos finales es brutal. Y a mí me preocupa Veracruz. Sí. Veracruz electoralmente, si ganas Veracruz, ganas la presidencia de la República. Veracruz para ellos era muy importante y el PAN tenía una presencia muy importante. Pero lo que nos estamos, digo, con lo que se están estrellando es que entonces sí tenía el PAN ese liderazgo o eran los Yunes.
porque... Qué bueno que mencionas ese tema, porque ahí, estimado Miguel, yo quiero decirte, es que el problema a fondo es cuando se le da a ciertos personajes todo el poder, pareciera ser que las instituciones desaparecen. No, el PAN fue antes de los Yunes, pero estuvimos a punto de ganar Veracruz con Gerardo Buganza, y lo que sí es que lo que hacen dirigentes como los Yunes en Veracruz, a quienes yo incluso en proceso electoral interno decía, no nos podemos defender, son caciques, en fin, estimado Miguel, y hoy el resultado es que a nosotros nos cobran los ciudadanos los errores de esos personajes que terminan yéndose a Morena y que terminaron entregando el Poder Judicial a Morena, ¿no? Que, contrario a la voluntad popular de quienes los habían elegido. En fin, son una serie de cosas que el partido tiene que reflexionar. Nosotros haremos una petición muy concreta en el caso interno de Acción Nacional, porque lo advertimos, Miguel, y mira, esto no está tan sencillo, de seguir con prácticas similares, vamos, directitos a una intrascendencia, ¿no? Sí, está, la verdad, ¿por qué hacemos estas reflexiones? Porque este canal es más frecuentado, obvio, no por gente de Morena, sino por las personas que están preocupadas porque este país no pueda regresar a la grandeza que tenía, o por lo menos a los privilegios democráticos y de un Estado de Derecho que había costado tanto para que nos diera una vida óptima y una oportunidad de crecer y de tener nuestra propiedad privada y todas estas cosas que hoy se ponen en duda con este régimen. Este canal llega a este tipo de personas, pero estas personas están preocupadas porque ¿quién los va a representar? ¿Quién los va a liderar? ¿Quién los va a convocar? ¿Cómo vamos a salvar a la nación? Pues el problema es que tenemos que primero hacer el autoexamen de cómo estamos en la oposición. Claudia Sheinbaum dijo algo terrible hoy en la mañanera y voy a cerrar con la imagen que me acaba de mandar Adriana, qué bueno que me recordaste. Pero bueno, Claudia Sheinbaum dijo hoy en la mañanera que la oposición se atontó, hubiera metido sus candidatos. O sea, es muy grave esto. Gravísimo. Mira, tiene dos filos, es un cuchillo de dos filos. Uno, Claudia está reconociendo que la elección, pues Morena le metió todo cuando no era así, o sea, la elección, la oposición lo que hizo fue respetar la ley. Pero te voy a decir una cosa, algunos hemos sostenido que en estos 6 años, 7 años casi, la oposición ha sido muy cortés, ha sido una oposición que está esperando ser, no ser violenta, no ser reaccionaria, no ser una oposición que, que fragmente, trata de buscar la conciliación, trata de buscar el acuerdo. O sea, de verdad que es una oposición, digo, acabamos de ver en la semana que terminó, previo a apenas terminaron las campañas, a Ricardo Anaya abrazado de Adán Augusto, ¿no? Y teniendo una plática de lo más cordial. La oposición ha sido así. No quiero decir que se agarran a madrazos todos los días, pero el problema de la oposición es que está esperando que en algún momento Morena les dé, como en algún momento el PAN y el PRI sí les dieron a ellos como opositores, que repelaban, exigían, daban manotazos, y el PAN y el PRI se sentaban y acordaban y trataban de que el país tuviera ahí una estabilidad. Con Morena no van a conseguir eso y lo único que están es esperando y esperando y esperando y no sé qué se van a, cuánto tiempo más van a estar esperando, pero no hay por parte del oficialismo de Morena una intención de acordar o de responder a la cordialidad de la oposición. Y cuando dice Claudio hubieran registrado, yo te voy a decir una cosa, se está burlando de la oposición. Se está burlando de la oposición de una manera brutal porque aunque hubieran tenido la intención de, órale, vamos a registrar y vamos a jugar y les vamos a ganar, no hubieran ganado porque no tienen estructura, no tienen liderazgo, no tienen capacidad, no tienen recursos y era jugarle contra el Estado. O sea, digo, lo mejor fue no participar porque además hay que desconocer la elección como bien lo estás tú diciendo con varios compañeros. Pero el tema es que tampoco tenemos, o sea, si les hubiera ocurrido
jugar como opositores, a agandallarse espacios y a ganarle a Morena, tampoco tienen esa capacidad, porque en las elecciones reales, como Veracruz y Durango, no lo hicieron, Adriana. Entonces, pues al final de cuentas, no hay una oposición que esté dando resultados en México, y me quedo yo con eso, y ya no le quiero pegar más, porque al ratito se va a sentir ofendido cualquier dirigente, que me vale, ¿no? Pero digo, queda ahí el dato. Los resultados son los que nos muestran una realidad, aunque salgan los dirigentes a decir que es un triunfo. Un triunfo, por ejemplo, en Tanta Veracruz. cordialidad. Así es, 20, tanta cordialidad de ser sospechosa. 24, exactamente, 24 ciudades de 222 que tenían. ¿Y cuál 200, triunfo? ¿Cuál triunfo? 200. O sea, es impresionante lo que siguen Sí. entregando lo poco que tienen al oficialismo. Yo espero que haya una sacudida. Sé que se llevo esperándolo desde el cambio de la dirigencia, ¿verdad? Pero que haya una sacudida. Es importantísimo todo lo que estamos viviendo hoy. Y yo solo te cierro con un dato que me parece que es muy revelador, porque te El de mandé Juan, incluso también la foto, estimado Miguel, ¿no? el de Juan, El es muy de, el de bueno. Juan Ortiz. Sí, hay que invitar al Juan a que platique con nosotros, pero imagínate, 8.5 millones de votos nulos. 8.5 millones de votos nulos. Imagínate entonces Y realmente cuánto el tuvieron. puntero tiene 3.8 millones de votos. Wow, 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 wow. No, Ahí lo estoy o sea, poniendo, casi me da el patatón. lo estoy poniendo en pantalla. Lo estoy poniendo en pantalla para que lo vean. Sí. Es impresionante. Sí, sí, eso iba a decir, que hace rato vi una publicación en Twitter donde decía, reconozco a esos valientes que fueron a mentarles la madre en las boletas y pusieron leyendas y todo esto. Por dentro dije, pues es que esos fueron los que hicieron la elección, o sea, fueron tantos a anular, que fueron los que hicieron realmente el caldo gordo. No hubieran ido a anular, yo lo decía en mis programas, no vayan a anular, porque lo único que les van a dar es lo que necesitan, gente en las casillas. ¿Para qué van? Sí. Y mira, no me equivoqué. Con este dato que estás ahorita presentando, de Juan Ortiz, pues 8 millones de personas fueron a anular su voto. ¿Qué es eso? Claudia en la mañana salió a presumir 12 millones. O sea, 2/3 partes se las regalaron los que fueron a anular su voto. Fue una estupidez. Así lo digo abiertamente, y perdón para mis amigos, pero fue una estupidez ir a anular el voto. Se los dije, les van a hacer el caldo gordo, y se los hicieron. 8 millones. El segundo resultado, que también yo lo anuncié hace 2 semanas, Adriana, yo hice una apuesta con mis seguidores que no iba a ser ni Loreta, ni Lenia, ni Yasmín, que López Obrador tenía escondido al presidente de la Corte. Yo se los dije aquí, no van a ser ellas tres. Cuando se den cuenta, va a aparecer uno que López Obrador tenía bajo la manga, y ese va a ser el presidente de la Suprema Corte. Y mira, 2 semanas después me da la razón. El tiempo te da la razón, estimado Miguel. Es que era obvio, no se las iba a poder dejar esas tres brujas, o sea, iban a aprovechar, meter al verdadero, al que iban a maniobrar, al que iban a controlar, al que con él podían contar, y además que nos están mostrando que tienen una estructura, que este es otro mensaje, tienen una estructura atrás de la estructura oficial. Porque Claudia Sheinbaum hizo movilización, Morena, su hijo, pero la movilización real la hizo López Obrador con las estructuras de los duros, que en este caso fue el líder indigenista de su gobierno. Y mira, está por 200,000 votos, está superando a Lenia Burres. Entonces está muy... Tu paisano además. Paisano mío, sí lo conozco, fue asesor del EZLN. Es un abogado que sí conozco, y es y de verdad, te voy a dar un dato perturbador. Por cierto, este grupo que está llevando al posible presidente de la Suprema Corte es el mismo grupo que fue acusado por Sandra, la líder que fue desaparecida y que encontraron 6 meses después en una narcofosa, porque denunció un chat
de intercambio de material íntimo de mujeres indígenas, de las cuales se aprovechaban los operadores de la Secretaría Indígena y entre todos estos funcionarios hacían intercambio de este material íntimo. Sandra lo denunció abiertamente y desapareció y la encontraron 6 meses muerta. Es el mismo grupo que hoy está llegando a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, estimado Miguel, imagínate lo grave del caso, pues es que es el perfil, todo el perfil de los miembros de la Cuarta, pues si tienen a los Nazones Joaquín ahí de la luz del mundo, ¿no? Entonces, o sea, son perfiles, pues, pero Salgado Macedonio, si parece que los eligen, hacen el casting con esas características. Sí, guau, tienes razón, ya tendremos que hablar de la luz del mundo. Yo les recomiendo un documental que hizo Netflix y Adriana Dávila sale ahí. No, yo salgo en el de HBO y en el de A&E. 7. Wow, sí, wow. En el de Netflix, ¿no? Pero no, sí es cierto. No, en el de Netflix, no, en los otros. Se acaba de estrenar otro también en Canal 4 de Televisión de España. Ahí también estoy participando. Wow. Ya platicaremos en un programa de tus apariciones. Sí, así es, Miguel. En fin, pues bueno, estamos terminando. Reflexiones finales sobre el futuro para todos aquellos que andan espantados. Tu opinión de esto, Adriana. Reflexiones finales, señores, ya no tenemos tiempo, hay que ponernos todas las pilas, pero especialmente las dirigencias partidistas. Estimado Miguel, lo que hoy estamos viendo es un tema que a veces podría presentar ciertas oportunidades en este país. En principio, reitero nuestra petición a la dirigencia nacional de que se desconozca el proceso electoral, que se desconozca a los que van a quedar en el tema, no solo que se pida la anulación de la elección, porque qué bueno que se pueda pedir, hay elementos suficientes para pedirse, pero tenemos que cambiar el modelo. Este modelo que impuso Morena hay que cambiarlo, no es el correcto. Y bueno, para el PAN y los panistas, señores, los números no mienten, ¿no? No podemos tener el síndrome de Claudia. Escuchaba de Claudia Sheinbaum, ¿no? El síndrome de Claudia Sheinbaum que dice todo está maravilloso, pues en el PAN no podamos darnos ese lujo. Y termino más diciendo que hoy Roberto Gil, un compañero panista, sale con Adela Micha y dice, entre otras cosas, que tenemos que quitarnos el síndrome de Alicia, dice Miguel, porque debemos ver que Morena no es tan grande. No, el problema no es que Morena sea grande, sino que nosotros tenemos líderes chiquitos. Ese es el problema. Wow. Sí, es que ese es el problema. Qué fuerte lo acabas de decir, pero esa es la realidad. Y por eso, a los que hayan pensado que hoy me puse muy chairo, no, o que estuviera reconociendo a Andrés Manuel, no, el tema es que nos hace falta un líder así. No así de mentiroso. Un líder distinto a ese, pero con mucha fuerza. Sí, o sea, me refiero a la fuerza en liderazgo. Sí. Lástima porque pues fue una bestia que vino a destruir el país, pero sí nos hace falta a los mexicanos liderazgos y los primeros que deberían de ser los líderes deberían de ser los partidos políticos y no estaría ahorita Costa Naranjo, Amado, Emilio y todos haciendo un partido si en los partidos hubiera un liderazgo que incluso a ellos los motivara a participar en estos partidos. O sea, el tema es que el primer frente de batalla son los partidos políticos. Para eso está diseñada la democracia en este país. Es una guerra entre partidos que se van y se enfrentan en una elección y de ahí se define quién va a gobernar. Entonces son partidos políticos los primeros del centro de batalla. Pero si de pronto ya no hay liderazgos, ya nadie cree en ellos, está muy desgastado ante la sociedad, empiezan a surgir pequeños liderazgos, pero sin una fuerza nacional que hasta el día de hoy yo no he visto a nadie que tenga la misma como para convocarnos y luchar para el 2027 y 2030. Hay que ponerle las pilas, esa es la realidad. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos los que nos escucharon y la próxima semana comentamos, seguramente habrá muchos temas y tendremos muchos números y datos que darles y platicar con todos. Sí, así va a ser. Gracias, Adriana, por tu tiempo. La estuve retrasando, pero bueno, ya lo logramos sacar. Y como dice Adriana, tarde o temprano vamos a hacer en vivos, pero nomás dejen que pase la temporada de tormentas. De hecho, ahorita ya empezó la lluvia, ¿eh? Yo estaba esperando a ver si no se nos caía el internet. Pero bueno, pasando el mal tiempo, recuerden que yo estoy en el sur, Adriana está en Tlaxcala, de pronto por estos lugares sí llueve,
y llueve bastante. Entonces, Así es, así es. digo que muchos van a decir ahorita, pues, ¿cuál lluvia? Si aquí no ha llovido, no, en el sur sí llueve y mucho, entonces, y con relámpagos y con inundaciones, entonces, a veces es muy complejo hacer este trabajo con el clima, pero aquí vamos a estar listos para la próxima semana, ya sea grabado o ya sea en vivo, pero vamos a estar haciendo periódicamente esto cada lunes a las 20 horas. No se les olvide, Adriana Dávila, un agasajo tenerte aquí. De verdad, me dio mucho gusto leer los comentarios de la gente te quiere, la gente quiere escucharte, no nos abandones. Es un privilegio estar haciendo un programa contigo. Querido Miguel, el privilegio es conmigo. Gracias por el cariño y la amistad que me tienes, que es correspondidísimo. Y gracias a todos por su cariño y amistad también, que es un gran gusto siempre estar con el público de Miguel Quintana del Trono, a quien yo quiero mucho también. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos y vamos a ver si tenemos todavía país para la otra semana. ¡Cállate! Todavía tenemos país. Un abrazote, querido Miguel. Adiós. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.